Bueno, yo comprendo que aquí soy un outsider completo. Lo que pasa es que mi sino parece ser que es el de ser outsider, porque si este fuera un auditorio de mis colegas y de mis gentes, también dirían, ¡ay, qué tremendo! Ejemplo de lo tremendo es que antes de ayer se publicó la última reforma del derecho concursal, antes de ayer. Desde el año 2003 se han producido una reforma fundamental el año 2009, una reforma fundamental el 2011, una reforma fundamental el 2013, tres reformas fundamentales en el 2014, dos reformas fundamentales en lo que llevamos del año 15. Antes de esto, el derecho concursal se regía por el Código de Comercio de 1829 y por el Código de Comercio de 1885 y por la Ley de Suspensión de Pagos del año 1922. Señores, ¡viva el Estado de Derecho! Como tengo poco tiempo, supongo que a personas inteligentes como ustedes les basta esta expresión de satisfacción y de gozo. Vivimos en un Estado, ¡viva, viva! El desarrollo de la ponencia lo planteo como cuestión que me pregunto ante ustedes, para que ustedes me den respuesta, antes que como solución. ¿Hasta qué punto pertenece idéntica la empresa cuando cambia el empresario o cambian los elementos objetivos consistentes en los recursos que organizó el empresario? Esta es la cuestión. Lo planteo desde un punto de vista jurídico. El derecho ha de atenerse a la naturaleza de la realidad material a la que se refiere. Y la realidad material a la que se refiere es económica. Estoy planteando entonces una de las relaciones de derecho y economía en relación en principio con referencia a la empresa, que es una parte sustancial de la materia a la que he destinado toda mi vida profesional, que es el derecho mercantil. Y naturalmente quiero oír, quiero saber, quiero pulsar lo que ustedes piensan desde el punto de vista del pensamiento científico, que como ha señalado el profesor Rayo, me parece a mí el más convincente. Mejor dicho, el único convincente, el de la escuela austríaca. La relación entre derecho y economía tiene muchas implicaciones para el propio derecho. Pensemos que en el derecho de sociedades. Pero aquí lo propongo en referencia al concursal, sector del derecho que se ocupa de los problemas de un patrimonio insuficiente para pagar todas las deudas de distintos acreedores que sobre él pesan. No entro, ni puedo ni debo entrar en otros aspectos acerca de la pertinencia de la institución jurídica del concurso. Sé que, no sé si entre la escuela austríaca, pero al menos gente en Estados Unidos ha pensado que, hombre, ¿y por qué tiene que declararse vencidos todos los créditos cuando precisamente el deudor está sin poder pagarlos? Otra pregunta, hombre, ¿y por qué? ¿Y por qué se tiene que considerar en igualdad de condiciones a todos los acreedores cuando realmente los contratos que cada acreedor ha celebrado con su deudor tenían una catalogación diferente, una diferenciación intrínseca? Unos eran preferentes, otros no preferentes. ¿Por qué? Son preguntas importantísimas y que valoro muchísimo. Sinceramente yo sobre eso he pensado menos. Algunas respuestas tengo, ¿verdad? Al menos para salir del paso. Pero no puedo entrar en ellas ahora. Doy por supuesto que el derecho concursal es esto que es, y en este derecho que es, me sigo preguntando lo que les he dicho al principio. Supuesta la impotencia del patrimonio empresarial, las soluciones jurídicas como el concurso y otras posibles de las que voy a hablar deben acomodarse o no necesariamente a la conservación de la empresa.
Nótese que la respuesta afirmativa, si respondemos que sí, implica aceptar, desde el punto de vista jurídico, que existe un principio general del derecho que impere la conservación. Si es un principio general del derecho, que es una fuente del derecho, hay que aplicarlo como algo imperativo, efectivamente, en toda situación de concurso. Pero claro, la enunciación anterior implica saber A. ¿En qué consiste la impotencia patrimonial? B. ¿Cuál es el fenómeno en su conjunto que denominamos empresa? Y 3. ¿En qué consisten los remedios que el derecho articula para el caso de impotencia patrimonial? Empezaré por esta última cuestión y utilizaré ahora las expresiones y las nociones del lenguaje común. ¿Cuáles son los remedios que articula el derecho? El remedio por antonomasia es el concurso, al que se refiere la ley concursal del año 2003, cuya vigencia empezó el año 2004. El concurso se ordena según un proceso jurisdiccional. Por lo tanto, precisa de un presupuesto cierto para que proceda un juez a declarar. Ese presupuesto cierto es, en la ley concursal, la insolvencia actual o inminente. Quiere decirse que se puede ser solvente en este momento, pero prever que el orden natural de las cosas se va a dejar de poder pagar. Esto implica lo que se ha dado en llamar últimamente el problema temporal. Y el problema de la preconcursalidad. Es decir, ya se ha pasado un poco esa fiebre, ya mis colegas se han dado cuenta de la necedad que encerraba. Hombre, pero es que resulta que cuando esperamos a que una empresa sea insolvente, resulta que ya al burro muerto se va al rabo, es decir, ya es irremediable la situación. Hay que ver cómo nos estrujamos las meninges para buscar un punto anterior a ese momento para que podamos tomar medidas, problema temporal, la preconcursalidad, para poner remedio. A esa peregrina, a mi juicio, noción, por la razón que luego diré si tengo tiempo, a esa peregrina búsqueda del dorado, iba destinada la ley de suspensión de pagos de 1922, según la reforma de la suspensión de pagos introducida por la ley de 1897 en el Código de Comercio. Y las eminencias de mi disciplina, especialmente el profesor Garrigues, determinó que la suspensión de pagos tenía como presupuesto la iliquidez, mientras que la quiebra tenía como presupuesto la insolvencia irremediable. Y de esta falacia hemos vivido todos. Yo desde luego no en mis publicaciones, pero me da igual, sí en mi despacho. Tenía que vivir esta falacia porque los jueces se atenían a esta errónea, esta falacia. Esto es para los insolventes, esto es para los ilíquidos, etc. Y por lo tanto, ¿pero qué pasaba? Que si te consideraban insolvente, te caían los males del infierno, porque estabas incurso en el delito de quiebra fraudulenta, habitualmente. La gente salía. Mientras que la suspensión de pagos no tenía consecuencias penales. ¿Qué hubieran hecho ustedes sentados en un despacho cuando les viene un cliente? Y digo, pues usted está más tieso que la mojama, pero evidentemente hay que ayudarle a usted que encima no le metan en la cárcel. Por consiguiente, vamos a la suspensión de pago. Y como gracias a Dios la ley no preveía que la falacia garriguina no se preveía en la ley, de que era para la liquidez y no para la insolvencia. Pero naturalmente los jueces, sabiendo los jueces, pues naturalmente no son tontos, sabiendo la mentira de aquel balance que se les presentaba, lo dejaban pasar y lo admitían. Ya vendría el tío Pago con la rebaja, que eran los interventores, que ponían orden en aquello. Pero ya échale un cargo.
El hecho es que había pasado, ya no estabas en quiebra, sino en suspensión de pagos. Sobre la falacia del problema temporal, ha escrito un artículo excelente un discípulo queridísimo mío, Enrique Núñez. Les tengo luego, en la fantasía morisca de que les apeteciera conocer algo más, una referencia bibliográfica sobre este particular. Bueno, con esta falacia termina la ley concursal. Bien, es verdad que la suspensión de pagos estaba prevista que terminaba en un convenio entre el deudor y los acreedores. A su vez, la quiebra del Código de Comercio te podía terminar en un convenio con los acreedores o en una liquidación que entonces se hacía por medio de subasta pública, que llevaba a la ruina. Evidentemente el procedimiento de liquidación llevaba a la ruina inexorable. Si había algún céntimo, se lo llevaba a la subasta. Pero la ley concursal naturalmente no puede acabar, y venturosamente a mi juicio, no acaba con la posibilidad de que el concurso, que se declara cuando se es insolvente, sin ya distinguir entre iliquidez e insolvencia, se declara el concurso, se da opción, efectivamente, a la voluntad de los acreedores y del deudor para reestructurar su empresa, pero siempre dirigido a la mayor satisfacción de los derechos de los acreedores. El pago era el objetivo a los acreedores. El convenio o la liquidación eran remedios voluntarios. La liquidación era por si no se había alcanzado un convenio, pero se daba oportunidad de alcanzar un convenio. De modo que el pago era el objetivo. Solo un sector de doctrina del siglo XIX, de doctrina mercantilista, y mercantilista, decía, no, bueno, pero es que la quiebra persigue un interés público, ¿no? Un interés colectivo, persigue un planteamiento de higiene económica, que las empresas que están en malas circunstancias se acaben y que florezcan las que están en buenas, tal. Bueno, esa minoría, eso fue un pensamiento minoritario. Siempre me pareció la idea privatista de que, mire usted, aquí lo que hay que hacer con ese patrimonio es pagar a los acreedores. No entraré ahora en las complejas cuestiones relativas a esto, que son enormemente graves. Me interesa subrayar que, se lo he dicho antes, ¿verdad? Desde el año 2003, que entró en vigencia el año 2000, cuya ley entró en vigencia el año 2004, en el año 2009 se introducen reformas para introducir el convenio anticipado. Es decir, en la búsqueda de el dorado de la anticipación del remedio, bueno, se dice, bueno, en definitiva vamos a hacerlo dentro de un concurso declarado, pero vamos a anticipar lo más posible el convenio. Razón que sirve para algunos colegas míos que es la tesis que prevalece actualmente, es la que vengo a discutir ante ustedes. ¿Ves cómo en definitiva el derecho quiere que se conserve la empresa? Porque esa solución previa, anticipada, va en la dirección de que la empresa se conserve. Niego la mayor y la menor y la conclusión, luego lo diré. Se anticipa el convenio en el año 2009. El año 2011 y el 2009 también se modifica y se introduce los acuerdos de refinanciación. Paréntesis, cuyos resultados obran en autos, ¿verdad?, que decimos los juristas. Martinsa, por ejemplo.
Naturalmente para Martín Sá es para lo que se hace la reforma de los acuerdos de refinanciación. La situación es que la que es, ya conocemos todo, porque es obvio, pero no se convence, es igual. En el 2011 se reforman los acuerdos de refinanciación para introducir el principio de mayoría. No me resisto a decirles a usted una cosa porque es que es significativa del cerebro de nuestro legislador, de los cerebros de nuestro legislador soberano. Al principio de mayoría, se le llama, las consecuencias del principio de mayoría, se le da en la ley el nombre de que los acreedores que se someten al principio de mayoría son acreedores de arrastre, como los toros cuando llevan ya cavada el estoque, les arrastran las molillas. El acreedor que se somete al principio de mayoría es un arrastrado. Y efectivamente lo es. Es que efectivamente lo es. Eso sí, los acuerdos de refinanciación se refieren solo a acreedores financieros, lo cual en derecho abre también el tremendo problema de que sean acreedores financieros. Vamos a tratar que lo sabemos. En todo caso, queda pensado este remedio para empresas grandes, fundamentalmente, no para los pequeños empresarios o para los empresarios individuales. Por eso, en el año 2013 se introduce un remedio semejante, los acuerdos extrajudiciales de pagos, para las pymes, fundamentalmente. En la ley de no sé qué de pymes. Pues bien, eso fue en septiembre del 2013. Y en el 2014 se introducen 3 reformas del convenio, por un lado, dirigido a facilitar la conservación de la empresa. Además, para los acuerdos de refinanciación. Y en el 2015, reformas del acuerdo extrajudicial de pagos. El 25 de mayo, pasado antes de ayer, se ha publicado la Ley 9/2015, que reforma el convenio y la liquidación y los acuerdos de refinanciación. Y están en vías de tramitación parlamentaria una ley, mejor dicho, un procedimiento para convertir en ley el Real Decreto de febrero del 2015, el Real Decreto Ley, que por razones de urgencia se metió, naturalmente para salvar a Pedro y Juan Manuela. Todo este proceso increíble, en un tema como el concursal, señores, que a mí no es por deformación profesional, que seguramente también, pero pienso que a los economistas es algo que se debe inmutar, ¿verdad? Un problema como es el de que permanezca la empresa, que no permanezca la empresa, que se organice un patrimonio de una determinada manera, que se reasignen los recursos, siendo siempre recursos escasos, que se haga de la mejor manera posible. Y sobre todo, no ya una economía austriaca, sino la economía más desgarrada y más necia de la línea neoclásica incluso, seguro que le importa la seguridad jurídica. Es decir, el marco institucional del mercado, al que provee el derecho, es capital para que se pueda desarrollar en libertad la vida del hombre y, por supuesto, la vida económica. Pues nada, aquí da igual. En esta materia, a mi juicio, de singular importancia, se desata toda esta permanente reforma, con la más que discutible intención de que se conserve la empresa. Se conserve la empresa insolvente, ya así se dice con todas las letras, insolvente, pero viable.
dando por hecho que la conservación es más conveniente. Y me pregunto, ¿para quién? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Entonces la pregunta es, ¿de qué se trata cuando se trata de hablar de conservar la empresa? ¿A qué aludimos? ¿Se puede hablar de una empresa insolvente y viable a la vez? Es aquí donde precisamente necesito, de verdad se lo digo, el auxilio de ustedes, y en concreto el acervo científico de la escuela austríaca. Permítanme decirlo, de nuestra escuela. Pero antes todavía una cuestión meramente jurídica. Daré por supuesto que la conservación de la empresa, sabemos lo que es, dando por supuesto, se consigue inmediatamente, tanto por los remedios previos, por los acuerdos de refinanciación, el acuerdo extrajudicial, como por los del convenio dentro del concurso. Lo cual es mentira, ¿verdad? Voy a dar por supuesto. Pero no estoy en una clase de Derecho. Si estuviera en una clase de Derecho, le demostraría a usted que eso no es verdad, sencillamente. Con el derecho en la mano. Vamos a aceptar que lo es. Como quieren en general mis colegas. Pues bien, tanto los remedios preconcursales, fuera de convenio, como los del convenio, tienen un carácter convencional. Es decir, se establece sobre el consentimiento de deudor y de acreedor y establecen un programa de comportamiento que naturalmente puede ser incumplido. Porque ni unos ni otros garantizan que no se tenga que acudir al concurso y a la liquidación. Será cuando no se cumple. Cuando no se cumplen los acuerdos de refinanciación o el acuerdo extrajudicial de pago, incluso se habla de convenio de concurso consecutivo. Cuando no se cumple el convenio, se reabre el concurso para ir a la liquidación. Luego, los remedios no excluyen la posibilidad de tener que acudir al concurso. En segundo, pues me quedan muchas páginas. Bueno, les leo telegráficamente. Por otro lado, la conservación puede alcanzarse por medio de la liquidación. Si paso a las relaciones con aspectos económicos en lo que yo creo saber, voy a dar por supuesto también que hay que hablar de conservación, y entonces me pregunto, si el ahorro de costes que se producirán por la reasignación, que se producirían por evitar la reasignación de los recursos, se puede asegurar que compensa con los costes inherentes a poner en funcionamiento un plan de negocios completamente nuevo. Solo si la respuesta es negativa de que sí que compensa, afirmativa, solo que sí que compensa, estará justificado jurídicamente hablar de un principio general de conservación. Si no, no. De mayor calado todavía es de qué se habla cuando se habla de conservar la empresa. Y aquí entonces tenemos que hablar de qué se habla cuando en la escuela austríaca cuando se habla del fenómeno empresarial. Desde el punto de vista jurídico, un sujeto empresario, un objeto la empresa o establecimiento. Pero si partimos de la convicción kirchneriana, por ejemplo, e incluso en una sociedad de capitales, la firma, la función empresarial no tiene nada que ver con la función de propietario de un recurso y menos con la función de propietario
del recurso monetario, del capital. Lo cual no quiere decir que no puedan coincidir. El derecho los hace coincidir, pero evidentemente, con independencia de eso, el derecho tiene que reconocer que desde el punto de vista conceptual tiene razón Kirchner. Y noten ustedes que el derecho no estaba tampoco tan descabellado. También, lo que quiero decir, el derecho de sociedades se refiere a los promotores, se refiere a los fundadores, que pueden tener ese matiz de el empresario puro kirchneriano, a lo que les ha atribuido el beneficio empresarial. Pero, en mi opinión, y según Kirchner, la empresarialidad no se ejerce de una vez por todas. No es simplemente, es un impulso inicial para empezar, se mantiene permanentemente a lo largo de todo el tiempo que dura en operación su idea organizadora. Claro, esto acredita que está pensando Kirchner, evidentemente lo explicita, en un mundo de procesos dinámicos. Mientras que cuando se piensa que conservar la empresa es porque se hizo de una vez y para siempre, y se piensa entonces en los managers, en los no managers, en la gestión, etcétera, etcétera, se piensa que ya, exactamente como digo, se ha ido de una vez y para siempre. O sea, se piensa en equilibrios estáticos, en los que probablemente no entran los de el amigo Nash, que sabemos que son absolutamente inaceptables. Por lo tanto, se conserva el empresario, por consiguiente la empresarialidad, se conserva en los remedios estos preconcursales o el convenio, aunque se mantenga en operación todo o parte de lo que era el resultado de la idea creadora del empresario. A mi juicio, no. ¿Se puede hablar entonces que se sigue conservando la empresa? ¿Se conserva todo lo que organizó el empresario? ¿Toda la masa patrimonial se conserva? No. Y menos todavía con las reformas que se han introducido en el convenio, que cambia hasta la composición del accionariado, hasta la composición de los capitalistas, de los propietarios del recurso ordinario. Y sin embargo sigue diciendo se conserva. ¿Qué es entonces lo que se conserva? Pues ustedes se conservan los puestos de trabajo de Filomena y Felipe y Conegundo. No, ni siquiera cuantitativamente, 3 puestos. No. El de fulano, el de mengano, el de tal. Porque si fuera a conservar cuantitativamente, daría igual reasignar los recursos en otro lado. Porque aunque la gente se crea que nos comemos el dinero, yo al menos no me lo como. Ni lo tengo debajo del colchón. Si tú no lo puedes tener en A, lo pondrás en B o en C. Y es que en B o en C se necesitarán puestos de trabajo. Y puede ser que con un plan de negocios que efectivamente reduplique o quintuplique, porque, y me he dejado esto que lo pienso todo, puede decirse que es una empresa viable. La misma empresa que el empresario que ha quebrado, que está en concurso. Pero señores, pues si por definición en los procesos dinámicos tenemos que considerar que ha sido un fracaso. O sea, mantenemos el fracaso. ¿Con qué? ¿Con ayudas públicas? Quizá no había caído. Bueno, muchas gracias. Y perdón.